Hace 200 años, el Banco Provincia abría sus puertas en Buenos Aires. A lo largo de su trayectoria, atravesó momentos críticos del país y del mundo: guerras, crisis económicas, dictaduras militares, epidemias. Pero nunca dejó de crecer e innovar. Hoy cuenta con 420 sucursales, más de 8 millones de clientes entre particulares y empresas y 10.500 trabajadores. El primer museo bancario de nuestro país, el holding de empresas Grupo Provincia, su propia fundación y la empresa Provincia Microcréditos. Conmemorar su creación significa también destacar su importancia en la historia fundacional de nuestro país. Todo comenzó en 1822. Habían pasado 12 años de la Revolución de Mayo y solo 6 de la Declaración de Independencia. Imperaba una economía de guerra, producto de las luchas internas entre unitarios y federales. El caos era tal que convivían 19 tipos de emisiones diferentes, complicando todas las transacciones monetarias y la vida cotidiana. Para hacer frente a esta situación, un grupo de vecinos notables se reunieron en Buenos Aires con el objetivo de crear un banco. Un tercio de los accionistas era de origen extranjero. Entre los restantes inversores había figuras que más tarde tendrían un rol protagónico en la futura república, como Bernardino Rivadavia, Juan Manuel de Rosas y Vicente López y Planes. Esta fue la génesis del Banco Provincia, el más antiguo de Hispanoamérica y la primera sociedad anónima constituida en Argentina. Bajo el nombre de Banco de Buenos Aires, abrió sus puertas el 6 de septiembre de 1822, ubicado en la Manzana de las Luces. Luego, en 1826, la entidad se instaló en San Martín 137, donde funciona hasta la actualidad la Casa Central. Una de las primeras actividades del banco fue poner en circulación el primer billete de la historia argentina. Se fijó como menor denominación al de 20 pesos, que superaba en un 25% al de la onza de oro, la moneda de mayor valor por entonces en América. Estas primeras emisiones fueron provisorias y no tenían el valor impreso, sino que debían completarse a mano uno por uno. El Banco de Buenos Aires también fue pionero en incluir dibujos de animales en los billetes, como llamas, ñandúes, ovejas, caballos, vacas y hasta perros. En 1852, Buenos Aires se separó durante casi 10 años del resto de las provincias confederadas y comenzó a administrar de manera independiente los recursos provenientes de la aduana. Inició así una etapa de prosperidad y el banco asumió un rol financiero clave en su desarrollo. En 1856 se le permitió otorgar créditos con garantía real sobre inmuebles, por lo que se convirtió en la primera institución bancaria del país en lanzar préstamos hipotecarios. También financió la construcción del Ferrocarril del Oeste, del primer Teatro Colón y la puesta en funcionamiento de la primitiva compañía de gas que se encargaba del alumbrado público. A la par del crecimiento económico de Buenos Aires, el banco también experimentó una gran expansión. En 1863 abrió las 3 primeras sucursales: San Nicolás de los Arroyos, Dolores y Mercedes. Para 1889 ya contaba con 42 sucursales y más de 5.200 ahorristas en sus nóminas. Pero en 1890 se produjo una crisis económica sin precedentes: inflación, desorden en el crédito y un devastador circuito de especulación. El país era incapaz de cumplir con los compromisos de deuda externa contraídas las 2 décadas anteriores. Gran parte de los bancos nacionales y de capitales extranjeros cesaron sus actividades. El Banco Provincia entró en una moratoria y comenzó a cerrar sucursales. Para 1895 solo conservaba la de Mercedes, San Nicolás, Dolores, La Plata y Buenos Aires. En 1906 se transformó en una entidad de capitales mixtos entre el Estado y sectores privados. Y un siglo después, volvió a enfrentarse, como el resto del país, a las más grandes crisis económicas de la historia argentina: la hiperinflación de 1989 y el estallido de 2001.
A pesar de las condiciones adversas, el banco siguió respondiendo a todos sus clientes. En 1946, con Perón en el poder y un Estado sólido, la función del Banco Provincia fue fundamental para respaldar la política de redistribución del ingreso y el crecimiento industrial y agropecuario. En ese contexto, una de las principales medidas del entonces gobernador de la provincia, Domingo Mercante, fue negociar la disolución de la sociedad mixta para que la entidad volviera a ser de los y las bonaerenses. Resuelta la estatización, Arturo Jaureche fue nombrado presidente de la institución. Las pequeñas y medianas industrias entraron en un periodo de gran auge y fueron apoyadas con créditos diseñados especialmente para sus necesidades. Pero también las grandes fábricas se vieron favorecidas. Algunos casos emblemáticos fueron Alpargatas, Cian di Tela, Chocolates Águila, Molinos Río de la Plata y La Plata Cereal. Con una destacada ceremonia se inaugura la sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la vecina localidad de Merlo. En 1947, con motivo del 125 aniversario del banco, Jaureche lanzó una nueva consigna. El Banco de la Provincia de Buenos Aires, afirmó, tiene una consigna que corresponde a la de la nueva Argentina: producir, producir y producir. Tanto por su papel de banca pública como por su rol de agente financiero del gobierno provincial, a lo largo de su historia, el Banco Provincia sostuvo su compromiso con el desarrollo económico de la región en un marco de inclusión social. Con esa premisa, uno de sus principales hitos fue la creación en 1962 de planes de vivienda y la construcción de conjuntos habitacionales. Puertas adentro, en el transcurso de los 3 siglos que atravesó como institución, la entidad fue pionera en llevar adelante una política inclusiva de incorporación de personal. En 1919, el banco empleó la primera trabajadora en un contexto mundial donde la mujer ingresa al mercado laboral durante la Primera Guerra Mundial. Más tarde, en 1960, contrató al primer trabajador con capacidades diferentes en el área de tesorería. En 1984, tomó la decisión de contratar más de un centenar de veteranos de Malvinas. Gracias a esta contención y oportunidad de reinserción, se pudo comprobar que entre ellos se encuentra el menor número de suicidios entre los excombatientes. Y durante el año 2020 se creó el Comité de Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de Isabel Perón y pusieron en marcha un plan económico que terminaría por desmantelar el aparato productivo del país. Durante esta dictadura cívico-militar, 28 empleados del Banco Provincia fueron desaparecidos. Como parte de una política de reparación, la entidad incorporó a sus familiares como personal de planta permanente. En la Casa Matriz de La Plata funciona el espacio de memoria Virginia Ogando, una trabajadora que fue la principal impulsora de este lugar, hija de Jorge Ogando, secuestrado en octubre de 1976 junto con su mujer, Estela Maris Montesano. La historia del Banco Provincia es también la historia de la Argentina, con un pasado, un presente y un futuro siempre en sintonía con lo que pasa en el país y cerca de la gente. Hoy llega a todos y todas las bonaerenses gracias a sus 420 sucursales, a través de su servicio de home banking, la red propia de cajeros automáticos más extensa del país, su propia flota de camiones de caudales, sus más de 10.500 trabajadores y la innovadora billetera digital Cuenta DNI, reconocida internacionalmente. El primer banco de Hispanoamérica cumple 200 años y, como desde sus orígenes, sigue estando al servicio de la gente.